director general del IMSS, Miquel Arriola. Miquel, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, platicábamos ahora con Jorge Fernández Menéndez, decía Jorge, esta no es una crisis heredada. ¿Tú qué me dirías al respecto de cómo quedaron las finanzas del IMSS, el abasto de medicinas, la situación en general del instituto, la atención a los pacientes en el tiempo que te tocó ahí, que tú, digamos, te separaste del instituto para ser candidato a jefe de gobierno, pero bueno, estuviste hasta hace muy poco en el IMSS? ¿Qué tipo de IMSS? ¿Cómo dejaste al IMSS, Miquel Arriola? Muchas gracias, Pascal. Pues, yo creo que es relevante primero señalar cómo se recibió en el 12 y cómo se entregó en el 18. En el 12 tú recordarás que había una quiebra técnica, se habían terminado las reservas, 22,000 millones de pesos de reservas en 4 años, y lo que había que hacer pues era una terapia de choque para sanear las finanzas del instituto. Primero empezó el doctor González Anaya en ese esfuerzo a partir de reducir el déficit de ingreso-gasto del seguro del 13 al 15 se pudo reducir 60%, y a mí ya me tocó el 16, que fue un año histórico, donde se pudo por primera vez en 35 años reportar a las finanzas públicas un superávit de operación de 7,700 millones de pesos, que se repitió en el 17 y en el 18 para llegar a más o menos 19,000, 20,000 millones de pesos, y además, Pascal, dejar en el 18 70,000 millones de pesos en reservas. No solamente se terminó ese déficit de reservas, sino que se dejaron otros 70,000. En la parte de adquisiciones, pues yo creo que el tema central de ahorro fue precisamente la compra consolidada de medicamentos, donde se pudieron ahorrar 18,000 millones de pesos en 6 años, Déjame donde se... detenerte en ese punto, porque Sí, ese parece ser uno de los asuntos pues centrales de esta crisis, de este conflicto. El gobierno, digamos, a través del propio presidente, ha dicho que pues solamente había 3 proveedores de medicinas para el sector salud. ¿Tú qué me dirías al respecto? ¿Cómo se compraban las medicinas en el instituto? Y dime por qué te parece, si es el caso, que era una buena forma de adquirirlas. mira, yo creo que son dos temas distintos. El primero era que compraba el gobierno de manera independiente. Entonces estábamos dejando en la mesa miles de millones de pesos por no aprovechar las economías de escala, Pascal. Entonces, más o menos ejerce un gasto de 50,000 millones de pesos al año en medicinas, y cada quien compraba lo suyo. El ISSSTE Entonces, compraba los suyos, el IMSS los suyos, exacto, etcétera. los estados. Ujú. Entonces, lo que pasaba es que cada vez, todos los años se compraba más caro. ¿Cuál fue el efecto central de la consolidada? Que al consolidar la compra precisamente pudimos desde el primer año reducir los precios en términos reales, es decir, de un año a otro pagabas lo mismo por unidad de medicamento, distinto a la inflación, y entonces esto te permitía generar ahorros para ese año en el gasto corriente, y lo segundo, incrementar el número de recetas surtidas. En el 2012 se surtían 12 millones de recetas al mes, en el 18 se acabaron surtiendo 18 millones, y esto con un nivel de efectividad en el IMSS, yo no hablo por el sector salud, yo solamente hablo por el IMSS, del 99,5% en el abasto de Ujú. las recetas. Entonces, esto generó ahorros que fueron directamente al balance del Seguro Social para reducir su déficit. Se pudo también incrementar la recaudación, que es en la parte central del funcionamiento del IMSS. Ujú. La recaudación del IMSS anda por ahí de los 2,7 puntos del PIB. Y eso implica que es el único recurso que el IMSS puede utilizar para fondearse. Más o menos se incrementó en términos reales en 6 años 23 puntos la recaudación, 23% en términos reales, lo que implica que el IMSS empezó a hacer su gravitario en el 2016. Entonces, en materia financiera, ese fue el estado de las cosas, de cómo se recibió y cómo se entregó. Por otro lado, pues hay mejoras fundamentales en materia digital. Ya se pueden obtener las citas de manera digital, se puede hacer diagnósticos preventivos. Hoy la aplicación del seguro tiene
7 millones de descargas, imagínate una aplicación de teléfono inteligente. Y en el caso de la infraestructura, distinto que se hicieron muchas economías en el gasto, en infraestructura también se pudo seguir creciendo. Se inauguraron hospitales de 240, 280 camas, 12 hospitales en proceso, 40 unidades médicas familiares. En el sector salud, las demandas siempre son crecientes, Pascal, y los recursos, en el mejor de los casos, son constantes, y por ¿Qué eso... pudo haber pasado para que de la situación que tú me describes hayamos pasado a la situación que describe en su carta Germán Martínez? A lo mejor me vas a decir, bueno, pues es que no estoy adentro, no sé, pero me gustaría conocer tu impresión de cómo pudo deteriorarse tan rápido el panorama en el instituto. Pues mira, yo creo que siempre en los cambios de administración las prioridades cambian, y eso tiene que ver también con el flujo de financiamiento a esas prioridades. Si tú revisas las últimas 4, por ejemplo, transiciones, se reduce siempre el gasto público, Ujú. porque los equipos nuevos tienden a revisar todo de nuevo. Entonces los flujos para obra pública se reducen, se recortan plantillas, gente que llevaba el orden del gasto muchas veces sale. Entonces naturalmente los procesos se truncan, y en el caso de las instituciones de salud como el Seguro Social, al ser una operación tan dinámica y diaria y que no para, pues esas cosas se van sintiendo seguramente en el gasto y después se normalizan. Yo espero que esto se normalice, que esto sea una coyuntura, porque el Seguro Social pues atiende a 500,000 personas diarias en consulta, a otras 500,000 en prestaciones económicas. Imagínate que se tienen que atender diario Ujú. 272 hospitales, 1.500 unidades médicas familiares, 5,000 unidades rurales. Entonces, esperemos que esta sea una situación coyuntural, Sí. porque el seguro tiene que seguir atendiendo a 80 millones de personas. A ver, tú me dices que en el tema de la compra de medicinas, el IMSS logró que más del 99% del abasto estuviese garantizado, pero el gobierno actual sigue insistiendo en que había corrupción en la compra de medicamentos y por eso hubo que revisar todo. ¿Cómo puede estar segura nuestra audiencia pues dónde está la verdad en ese tema? ¿Hay posibilidades de corrupción en la pasada administración en la compra de medicamentos, Miquel? A ver, en el caso del Seguro Social, en el caso mío, absolutamente no. Pero el presidente hace un punto, y tiene un punto donde está, donde tiene toda la razón. La concentración en el mercado de distribuidores es muy clara y es histórica. Este proceso no es un proceso asociado a la industria farmacéutica como tal. En México hay más de 400 laboratorios que producen medicinas, tanto de marca extranjera como mexicana, genéricos y innovadores. Ujú. Pero lo que pasa cuando el gobierno sale a comprar es que el gobierno lo que compra es el servicio para que esas medicinas se puedan distribuir a 4,000 puntos, a 5,000 puntos. Y ese es un mercado tradicionalmente concentrado. Ujú. Es un mercado donde hay pocos jugadores, donde si quieres tú compararlo con otra actividad, es un mercado casi de interconexión, Ujú. porque las redes de distribución ya están hechas. Hay una red que solamente tienen pocas empresas, que es la red de frío, donde viajan los medicamentos que tienen que estar a cierta temperatura, incluidas vacunas. Entonces, pues por esas y otras características son mercados concentrados. Ujú. En el caso mío, yo presenté una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica, que se está ya resolviendo respecto a la concentración de un mercado, el mercado servicio de laboratorio, donde es la instancia la que tiene que resolver, pues la instancia de competencia. ¿Y se Yo creo pronunció la que ahí hay COFESE que, sobre esto? sí, por supuesto, Ujú. están en la etapa de notificación ya de presunta responsabilidad, Ujú. O sea, sí hay porque un tema además, de concentración, eso es verdad. por supuesto, eso sí, por supuesto, y Sí. tiene toda la razón ¿Y el repercute en el presidente. precio? ¿Repercute de qué manera pues en los pacientes, que son los que Pues mira, necesitan las medicinas?
siempre los problemas de concentración en los mercados tienen que ver con el peligro de que se te pongan de acuerdo en precio. Los pocos jugadores, lo que se ve de la evidencia es que eso con la compra consolidada pues se pudo atacar de manera central, Sí. porque en el precio final que paga el gobierno pues también está en el precio de distribución, y si tú presionas a la baja el precio, pues presionas a la baja también el precio de la distribución, ¿no? Y por otro lado tienes una instancia que conforme a la reforma de competencia que se generó en 2013, que ya puede sancionar, por ejemplo, a las empresas que se coluden con cargo a sus utilidades netas. Pues ya le puede meter la mano a sus utilidades hasta quizá hacer desaparecer las empresas. Sí. Tiene facultades penales para procesar a los ejecutivos que se pusieron de acuerdo. Tiene facultades también para desconcentrar áreas o sectores para partir empresas en varias partes y que se vendan por separado. Entonces, creo que esa reforma es muy relevante para atacar este problema que subrayó yo creo que correctamente el presidente de la República. Pues, Miquel, muchas gracias por estos minutos para el programa. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, muy buen día y gracias a ti. Gracias, Miquel Arriola, exdirector general del IMSS.